Sí. Buenos días. Para mí realmente una enorme satisfacción dar comienzo a esta reunión ordinaria en donde el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, en donde el doctor Tweed disertará sobre estudios multicéntricos sobre conductas clínicas en la miocardiopatía chagásica. El doctor Tweed ha diseñado y conducido este estudio desde el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina, con su incuestionable autoridad y experiencia en el área de la epidemiología en general y de la enfermedad de Chagas en particular. El doctor Tweed acredita antecedentes destacados como epidemiólogo e investigador. Como todos ustedes saben, es académico de número de la Academia Nacional de Geografía, es académico correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas, tiene el doctorado en Filosofía de Salud Pública de la Universidad de Yale. En fin, los antecedentes del doctor Tweed son muy vastos y en la actualidad, ustedes saben, es el director ejecutivo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina y además es asesor en la Fundación Mundo Sano. Por supuesto, también tiene antecedentes en cuanto a su actividad en el área de salud pública en la provincia de Córdoba, donde fue ministro de Salud Pública, y en la actualidad está como director en las áreas del Ministerio de Salud de la Nación, en el Servicio de Epidemiología del Servicio Nacional de Chagas. La enfermedad de Chagas realmente merece este tipo de reunión, dado que se trata de una de las parasitemias más importantes de América Latina y en general entre las parasitemias endémicas de todo el mundo ocupa el tercer lugar, ¿no es cierto?, por su envergadura. Recordemos que en el año 1990 había en América Latina alrededor de 18 millones de personas, ¿no es cierto?, infectadas, pero que en la actualidad esto se ha reducido gracias a las campañas sanitarias y de salud pública a 5 a 6 millones de personas infectadas. Y se estima que más de 1,5 millones de personas de estos individuos infectados presenta una miocardiopatía crónica chagásica. Y en nuestro país se estima que hay alrededor o casi 200.000 personas con esta enfermedad. Realmente la miocardiopatía crónica chagásica es muy interesante y la enfermedad de Chagas en general por su historia natural. Ustedes saben que después de la infección prácticamente todos los infectados se sumergen desde el punto de vista clínico en una situación en donde no existe ninguna manifestación de la enfermedad. Entonces tenemos que recordar que hay dos números interesantes en la historia natural. Uno es el número 20, que significa que prácticamente desde los 10 a 20 años después de la infección recién aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad. Y el otro número importante es 30, porque un 30% de estos individuos van a tener una miocardiopatía crónica chagásica con manifestaciones clínicas o que pueden ser, digamos, investigadas o diagnosticadas mediante estudios apropiados. O sea que tenemos entonces una caja negra entre el momento de la infección y el momento de las primeras manifestaciones clínicas. Uno de los temas importantes, que no es el tema de nuestra presentación o de la presentación del doctor Tweed hoy, es tratar de ver quiénes de estos pacientes infectados van a desarrollar, después de esos 10 a 20 años,
una miocardiopatía chagásica. Y ese es uno de los temas que ha preocupado y sigue preocupando a los investigadores en esta enfermedad. En principio, lo que el doctor Chuit ha hecho es precisamente investigar cómo y de qué manera son tratados los pacientes que han desarrollado la miocardiopatía crónica chagásica a través de este estudio multicéntrico en distintas regiones del país, en donde se han evaluado distintas características de los pacientes en cuanto a la edad, sexo, escolaridad, ¿no es cierto? Las vías de transmisión y las comorbilidades que presentan. Pero quizás lo más importante de todo esto es de qué manera estos pacientes son evaluados y controlados, teniendo en cuenta las características socioculturales, ¿no es cierto?, de esta población que es probablemente mucho más vulnerable que el resto de la población por las condiciones en donde se presenta esta enfermedad. De manera que la presentación del doctor Chuit creo que será muy importante e interesante en esta presentación, y seguramente que este tipo de investigación continuará para tratar de, digamos, entender mejor y saber de qué manera tenemos que manejar a estos pacientes. Desde ya lo dejo con el doctor Chuit para su presentación. Muchísimas gracias, doctor Elizari. Esta presentación tiene la idea o la gran pregunta que nos hicimos como grupo de trabajo es qué pasaba con los pacientes y con las personas que tenían la enfermedad de Chagas y fundamentalmente un diagnóstico de miocardiopatía chagásica y cómo estos pacientes se los había atendido. Este proyecto fue financiado por la Academia Nacional de Medicina y parcialmente por Novartis, el laboratorio Novartis. En este trabajo multicéntrico intervinieron distintos profesionales de distintas regiones del país que proveyeron personas o registros, información de registros de pacientes que o eran atendidos o que existían en los archivos de las instituciones de las que formaban parte. Entonces, el objetivo fundamental de este trabajo fue relevar los aspectos epidemiológicos vinculados a la miocardiopatía chagásica en Argentina y fundamentalmente las conductas clínicas profesionales asociadas al diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Las limitaciones de esta investigación están asociadas fundamentalmente a que son personas que recibieron atención en algún espacio y que fueron y existe información sobre los distintos criterios que se buscaban. Es decir, este proyecto no busca ver diferencias regionales de la presencia de la enfermedad, ni la calidad de atención que las instituciones brindaban, sino que fundamentalmente era en un proyecto nacional seleccionar pacientes y que estos pacientes o estas personas ver cómo habían sido atendidas desde el momento de su registro de manera retrospectiva. Entonces, lo que nosotros fundamentalmente teníamos como objetivos específicos era determinar las características epidemiológicas, sociodemográficas y antecedentes patológicos de las personas con diagnóstico de miocardiopatía chagásica, evaluar las distintas indicaciones de estudios complementarios, determinar qué tipo de alteraciones
se registraron en los distintos estudios y revisar qué pasaba con las distintas clasificaciones propuestas para lo que es la infección del paciente chagásico, en lo que era la New York Health Association clasificación, que da sobre una clasificación de funcionalidad, y la de RASI, que da una clasificación de riesgo, y los estadios de CUNIR, que dan una clasificación sobre situación con respecto a las alteraciones que las personas mostraban. Y a su vez, evaluar si encontrábamos en estos pacientes con miocardiopatía chagásica situaciones asociadas a procesos digestivos. Como material y método, fundamentalmente es una investigación operativa, es retrospectiva de la miocardiopatía chagásica, es decir, que lo que se busca es detectado la persona, el registro, se hace un análisis retrospectivo de la información que se tiene de esa persona en los diferentes registros o que la misma persona provee con respecto a la historia de su enfermedad. Este trabajo se desarrolló en un cuestionario estructurado que era online. Se comienza el 1 de enero del 2018 y por razones de la pandemia se cierra cuando se recolecta el número estimado de pacientes que era necesario trabajar a fin de junio del 2021, habiéndose prolongado en un año la finalización del proyecto, fundamentalmente asociado a que muchas de las situaciones de atención médica o de acceso a los registros se vieron dificultados fundamentalmente por el proceso de la pandemia de COVID. En este proceso tenemos como criterio de inclusión que todas las personas fueran mayores de 18 años, todos los registros, y que existiera un diagnóstico confirmado de Chagas, sea por la serología positiva, con las dos reacciones, y que tuvieran miocardiopatía chagásica, es decir, son personas que tienen miocardiopatía chagásica con estudios serológicos positivos mayores de 18 años. Y definimos como cardiopatía chagásica la presencia de alguno de los procesos, ya sean de trastornos electrocardiográficos compatibles con la enfermedad, como bloqueo completo de rama derecha, el hemibloqueo anterior izquierdo, el bloqueo completo más hemibloqueo, bloqueos aurículos ventriculares, es decir, todos los procesos que pueden estar asociados a un diagnóstico electrocardiográfico y se puedan detectar vía un electrocardiograma normal o que existieran trastornos ecocardiográficos o radiológicos con presencias de posible alteración de cardiomegalia. Establecido este primer concepto, como resultado nosotros tenemos que se recolectan un total de 652 personas en este periodo, donde existe un 60% de sexo masculino, femenino y un 37% de sexo masculino. Esto fundamentalmente nosotros lo asociamos a la condición que para otras patologías se ve también que hay una mayor demanda en los procesos de la atención médica de mujeres que de varones, situación que se mantiene en toda esta situación. Cuando nosotros observamos prácticamente un 32% de las personas son menores de 55 años, lo que habla que nuestra población fundamentalmente es una población envejecida y que su historia de Chagas fundamentalmente es una historia que tiene más de 20 a 30 años con respecto a lo que es
el proceso evolutivo de la misma. Cuando nosotros observamos qué es lo que sucede con la escolaridad de las personas, podemos observar que solo el 52%, o mejor dicho, que el 52% de las personas solo tuvieron acceso a una escuela primaria, donde el 20% de los mismos la termina. Cuando vamos a una escuela secundaria, solo el 44% accede a una escuela secundaria, habiéndola terminada solo un 12%. Que cuando uno toma estos datos con los que son los datos de población general y de escolaridad y de educación, se observa que hay un degranamiento más que importante o prácticamente diferencial a lo que pueden ser otro tipo de poblaciones, que fundamentalmente puede estar asociado al perfil y las estructuras que cada uno de estos grupos tiene. Y solo terminan o tienen acceso a estudios superiores el 4%, y esto también muestra una diferencia en que los varones, si bien son un número menor, tienen una mayor presencia en lo que son los estudios superiores que las mujeres. Situaciones que a futuro deberíamos profundizar debido a lo que son las posibilidades de acceso y situaciones generales de la escolaridad de las personas. Y cuando tratamos de ver qué pasó en la historia de la infección que la persona declara, es decir, cuando se le pregunta a la persona cuál era la vía que él se le había informado o que tenía con respecto a los registros de su prima infección por Chagas, se observa un altísimo porcentaje de las personas tienen prácticamente más del 80%, 90% de la población, que su transmisión es una transmisión vectorial. Acá se puede observar fundamentalmente los procesos de la diferencia a lo que es la misma historia de la enfermedad, la disponibilidad de diagnósticos en los sistemas de salud. Y también lo que observamos es que un bajísimo porcentaje, y fundamentalmente en la población más joven, lo asocia a una infección vertical. Pensemos nosotros que en Argentina no tiene más de 20 años lo que pueden ser los estudios de información con respecto a la transmisión madre-niño en gran parte del país, y fundamentalmente a la estructura de población y los centros que de alguna manera también informaban este tipo o vía de infección. Si analizamos cuáles fueron las comorbilidades, nosotros obtenemos que en cuanto a la presencia de comorbilidades, si vemos lo que es la hipertensión arterial, prácticamente el 70% de nuestra población lo manifiesta, siendo que la prevalencia en población general de la hipertensión arterial está en el 30 y pico, 40%, esto lo supera ampliamente, pero que también puede estar influenciado a que el 70% de nuestra población es una población mayor de 55 años y que es una población envejecida. Y lo mismo podemos plantearnos nosotros con respecto a lo que es el proceso de la diabetes. Tabaquismo y alcohol lo tiene el 50% de nuestra población, pero lo que sí también llama la atención en este estudio es que entre los antecedentes de la población, el 36% presenta antecedentes de insuficiencia cardiovascular y aproximadamente el 10% antecedentes de síncope, lo cual de alguna manera está hablando que en la historia del paciente chagásico hay distintas comorbilidades o presencias de comorbilidades que están asociadas a lo de la población general
y de alguna manera en el tipo de estructura poblacional tienen una mayor presencia en lo que puede ser el desarrollo de su o comorbilidad con respecto al desarrollo de la enfermedad. Cuando nosotros trabajamos a ver cómo estos pacientes habían sido atendidos y lo buscamos nosotros con respecto a lo que es la condición general de los estudios que se le realizaron, puesto que las normas nacionales establecen que todo paciente con miocardiopatía chagásica debe tener un estudio electrocardiográfico, deben hacerse las radiologías o ecocardiogramas, en el caso de ver alteraciones, pruebas de esfuerzo y Holter. Lo que nosotros observamos, si tomamos la población registrada, podemos obtener que en el grupo de población de menores de 35 años, solo el 90% tuvo un electrocardiograma, o en la población general, solo el 93% de la población tuvo un electrocardiograma. Quiere decir que no hay registro de que la totalidad de la población haya tenido una tecnología simple como el desarrollo de un electrocardiograma o la aplicación de la misma. Pero si vamos a los otros estudios, observamos que un estudio radiológico o informes de estudios radiológicos lo tiene solo el 70% de la población, prueba de esfuerzo graduado por debajo de ese número, y ecocardiograma y Holter están prácticamente uno de cada dos lo tiene realizado y lo tiene registrado. Por lo cual, en los términos generales, uno se puede plantear que esta población en general es una población de riesgo, tiene un diagnóstico de miocardiopatía chagásica en las distintas condiciones y está subestudiada según lo que definen lo que son las normas nacionales o las mismas sociedades científicas. Es decir, que tenemos una población en donde con tecnologías simples no estamos cumplimentando muchas de las intervenciones que deberíamos estar desarrollando. Si vamos a ver cuáles fueron los diagnósticos que tiene un trastorno de conducción, pero que no está adecuadamente registrado en sus fichas clínicas, como hipertrofias ventriculares izquierdas el 28%, extrasístoles ventriculares el 22%, y hay un bajo porcentaje que puede estar alrededor del 10% con bloqueo completo de rama derecha, bloqueos aurículos ventriculares o hemibloqueo. Y cuando vamos a los otros estudios, en los estudios radiológicos o ecocardiográficos aparece que el 70% de las personas tiene un informe de cardiomegalia. En el 70%, el 15% de los que se les realizaron prueba de fuerza graduada tienen una prueba anómala, y el 45% tiene alteraciones de Holter. Quiere decir que esta población, de alguna manera, tiene condiciones de riesgo que deberían ser, en términos generales, mejor evaluados. Otros estudios solicitados que se menciona de que cuando hay pacientes de que tienen alteraciones severas, ya sea ecocardiográficas, deberían hacerse estudios radioisotópicos. Solo el 2.45% de ellos se ha hecho y solo el 1.84% tiene estudios de coronariografía. Es decir, que a pesar de ser población envejecida, que sea o no por Chagas, deberían tener alguno de estos tipos de estudios,
no los mismos no se encuentran registrados o los pacientes no los informan como que se les hayan desarrollado. Esto en términos generales también puede estar dado por los lugares de los cuales se informó mucha parte de esta población de personas con miocardiopatía chagásica, puesto que se ha tomado, si bien todo el país, hubo distintos niveles de respuesta en las distintas instituciones. Pero lo que sí se ve en todos los estudios, y yendo a lo que son los estudios más simples, aún un electrocardiograma que puede hacer cualquier centro y una radiología que puede hacer cualquier centro, los pacientes no están estudiados en los niveles que deberíamos plantearnos para poder atenderlos adecuadamente. En implantes cardíacos no ha sido informado en ninguna persona menor de 50 años. Se informan 32 implantes y todos son mayores de 50 y fundamentalmente a partir del año 2004. Es decir, que hay pacientes que tuvieron 60 años prácticamente con la patología y su implante es recién a partir del año 2004. Otro tema que se buscó en los registros era las internaciones que habían tenido los pacientes, estas personas en el último año. Y se obtiene que 23 manifestó una sola internación, del total de los que informaron tener internaciones, 68 tienen 2 internaciones y 12, 3 internaciones en el último año. También en este caso se observa que no fueron informadas internaciones en menores de 50 años, incrementándose las mismas a partir de los 60 años. Y cuando vemos el tema de la escala o clasificación funcional, según la New York Heart Association, nosotros tenemos que el grado 1 es que no le presenta prácticamente molestias a la persona, donde de los que se pudieron clasificar según los criterios de esta escala, el 18% está prácticamente sin dificultades, y grado 3, en el cual la persona tiene una dificultad para movilizarse o para desarrollar acciones, tiene el 19%. Si observamos en lo que es la clasificación de Kuznets, que el estadio 1 prácticamente habla solo de alguna alteración en los estudios, que está el estadio 0, que no tiene presencia de alteraciones ni que sean detectadas. Esos no forman parte de este proyecto, puesto que ya tenían una definición de miocardiopatía chagásica, y obtenemos que en el estadio 1 el 35% está en ese estadio. El estadio 2 es alteraciones electrocardiográficas más imágenes radiológicas, el 42%, y el estadio 3, donde a las anteriores se le suma el proceso de la insuficiencia cardíaca, es decir, una situación de pérdida en la calidad de vida de el 21%. Lo que podemos observar es que a medida que se incrementa la edad, los pacientes tienen una clasificación de mayor gravedad según la clasificación de Kuznets. Cuando tomamos lo que es la clasificación de RASI, que habla de riesgo, es decir, de acuerdo a las distintas variables que se toman, que son electrocardiográficas y condiciones clínicas de los pacientes, están en riesgo bajo el 44%, y el riesgo alto, que también habla de una mala calidad de vida de las personas, está el 26% de los pacientes. Cuando vamos a lo que es tratamiento parasitario, antiparasitario específico para
la infección de Chagas. El 73% manifestó que no haberlo recibido. El 20% no recuerda o no contestó que lo hubiese recibido, y solo el 6% de los pacientes recibieron el mismo, y de esos el 44% informa haberlo recibido con anterioridad al año 90. Con respecto a esto, nos tenemos que plantear que hasta el año 90, mediados de los 80, el tratamiento antiparasitario estaba indicado a pacientes jóvenes y población general. Existieron después distintos estudios donde se planteó que el tratamiento antiparasitario en pacientes adultos no negativizaba sus procesos o sus diagnósticos serológicos, es decir, se buscó una indicación serológica o infectológica, y se suspenden los tratamientos a partir de la década de 90, que con posterioridad estudios de Bioti en Argentina y en otros lugares informan de que la serología bajaba mucho tiempo, pero pareciera ser de que había algún proceso de beneficio en los pacientes que recibieran tratamiento, situación que en las últimas guías de diagnóstico y tratamiento de la OPS, Organización Mundial de la Salud, informan que el paciente crónico de infección reciente, es decir, un niño que no fue adecuadamente diagnosticado en su nacimiento, puede recibir su tratamiento a pesar de tener la serología positiva, y que esto en el tiempo muestra su negativización. También estudios posteriores indicaron que mujeres en edad fértil que reciban sus tratamientos inhiben o disminuyen en altísimos niveles la posibilidad de que estas mujeres le transmitan el Chagas a su niño, por lo cual también estas guías proponen el tratamiento de toda mujer en edad fértil positiva. Y con respecto a la población general, se deja liberado a el profesional médico las consideraciones con respecto al riesgo, y si el paciente tiene algún tipo de alteración electrocardiográfica o de miocardiopatía o de alteración digestiva, no se indica como prioritario el tema del tratamiento. De los que indicaron los recibieron su tratamiento, 11 lo reciben con benzimidazol y uno informa haberlo recibido con nifurtimox. Y para terminar, nosotros nos podemos plantear como conclusiones generales que las personas con miocardiopatía chagásica no reciben la atención médica que establecen, ya sean las guías nacionales y las sociedades científicas en cuanto a los estudios, la periodicidad de los mismos. No se han informado alteraciones digestivas en esta población estudiada, y cuando hablamos de gravedad de la enfermedad, podemos plantearnos que las tres clasificaciones hablan de que aproximadamente el 20% de esta población de pacientes mal estudiados y mal seguidos están en una situación de gravedad de la enfermedad, y que solo un bajo porcentaje de estas personas recibieron un tratamiento antiparasitario en su juventud.